En esta presentación vamos a abordar el enfoque neo-institucionalista, apoyados en la obra Enfoques para el análisis político, historia, epistemología y perspectivas de la ciencia política, de Losada Rodrigo y Andrés Casas. Es un enfoque para analizar el acontecer político, en donde la unidad de dicho análisis son las instituciones. La importancia de ello radica en que es precisamente a partir de las instituciones que se puede conocer a la sociedad. Señalan James March y Johan Olsen, que son quienes le dan el nombre al enfoque en 1984, que este tipo de análisis es el más antiguo de todos en la ciencia política. Como el nombre lo indica, el nuevo enfoque es una derivación o actualización del enfoque institucionalista, o lo que ahora se denomina viejo institucionalismo, a partir del cual March y Olsen asumen la necesidad de actualizarlo, con la finalidad de aplicarlo a la realidad, dado su desfase contextual. Así, pretenden reafirmar ciertos rasgos del viejo institucionalismo, el cual era criticado por los estudios conductistas y de elección racional que lo definían. Entre las características de esta ruptura podemos enunciar las siguientes, que son las críticas que March y Olsen atribuyen al institucionalismo. En primer lugar, ubican un contextualismo, el cual refiere a la subordinación de los fenómenos políticos, en donde las instituciones no adquirían el papel de supremacía y rector de lo social. Posteriormente, reduccionismo. Alude a la tendencia de muchos investigadores de reducir el comportamiento colectivo simplemente al comportamiento individual. Como tercer punto, tenemos el utilitarismo, en el cual afirmaban que las instituciones poseen valor intrínseco y su importancia no radica solamente en los beneficios o perjuicios que éstas produzcan para el individuo. Y finalmente, el instrumentalismo, en donde las teorías no son verdaderas ni falsas, sino simples instrumentos para la predicción. Por ello, cualquier resultado obtenido era privilegiado. Por lo tanto, el neoinstitucionalismo critica al viejo institucionalismo al considerar su incapacidad para proponer explicaciones consistentes sobre las decisiones y comportamientos individuales en política. Características del neoinstitucionalismo. Como quedó señalado al principio, es un enfoque para analizar el acontecer político, en donde la unidad de análisis son las instituciones, las cuales tienen una incidencia social. La primera gran diferencia es que este enfoque parte de un razonamiento deductivo, es decir, del proceso que permite llegar a una conclusión particular a partir de premisas generales. Otra gran diferencia es que mientras el viejo institucionalismo señala que la función de las instituciones es ser el medio para el cumplimiento de los objetivos de los actores racionales, el neoinstitucionalismo señala que las instituciones restringen el comportamiento de los actores frente a su medio social, mediante el conjunto de reglas que las instituciones determinan, aludiendo así a una racionalidad limitada, caracterizada por la información incompleta que posee el actor racional, lo cual afecta su capacidad mental para encontrar, mediante el análisis costo-beneficio, la alternativa óptima para alcanzar su objetivo. Por ello, los defensores de este nuevo enfoque claman que las instituciones pueden manejar los intereses y preferencias de los individuos, así como sus relaciones y las condiciones con las que estos actúan, es decir, definir su comportamiento. Así se estudian los rasgos de las estructuras institucionales que posibilitan el desarrollo de los pueblos. Así también, los defensores de este enfoque asumen que en toda sociedad existen instituciones que condicionan el desarrollo económico, político, social y cultural. Se presupone que además de influir y guiar el comportamiento individual, las instituciones reducen la incertidumbre y estructuran el cumplimiento de acuerdos determinados. Se parte del supuesto de que, al generar reglas de juego para la interacción de los actores, las instituciones limitan la elección individual y generan incentivos para cumplir los acuerdos. Es por esto que las sociedades pueden, en gran parte, ser explicadas a partir de sus instituciones, ya que, por un lado, el grado de estabilidad social depende de la fortaleza o debilidad institucional. Y por otro, los procesos de cambio social se encuentran ligados a cambios que tienen lugar al interior de sus respectivas instituciones. Antes de continuar, conviene definir ciertos conceptos que se destacan en la lectura, como lo son, principalmente, institución. Se trata de un fenómeno estructural de la sociedad o de la forma de gobierno, compuesta por los individuos. Cabe mencionar que las instituciones pueden ser formales, como organismos dentro del gobierno, o informales, como lo son normas y convenciones sociales, morales y éticas.
En cualquier caso, formales o informales, la creación de instituciones es intencional y su finalidad es regular, restringir o permitir los comportamientos sociales. Por ello, se les atribuye estabilidad a través del tiempo, hasta que sea reformada por sus componentes, es decir, por la actividad humana. Las instituciones permiten predecir algunos tipos de interacción entre sus miembros. Se asume que las instituciones se asientan sobre ciertos valores compartidos por quienes las respaldan. Ahora, las instituciones formales se entienden como mecanismos que atienden cuestiones contractuales, referentes al respeto de los acuerdos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, derivados de la celebración de un contrato, es decir, atienden problemas de cooperación, en donde existe un conflicto de interés entre dos partes, en donde cada parte tiene incentivos para explotar al otro. Finalmente, las instituciones informales se consideran soluciones convencionales a problemas de coordinación, lo cual significa que basado en la información se llevarán a cabo acciones en conjunto. Se desarrollan en el marco de las convenciones sociales, del conocimiento común, de la apropiación de normas y cultura adquirida a través de los procesos de socialización. Las formas de sanción social, como la sanción religiosa o el ostracismo, el cual es aislamiento social voluntario forzoso, son ejemplos del sistema de incentivos, a través de los cuales los grupos materializan las restricciones informales. Ahora sí, podemos entrar a lo importante que es la tipología del neoinstitucionalismo. Siguiendo en gran parte las obras de Richard Peters, se puede hablar de al menos 7 versiones. La primera de ellas es el institucionalismo normativo. Este pone énfasis en las normas, rutinas organizacionales y en los significados compartidos, que son los símbolos, dentro de las mismas instituciones, para entender cómo funcionan y cómo influyen en el comportamiento individual. Se apela a la lógica de lo apropiado, para explicar cómo se moldea el comportamiento de los miembros de la institución, en donde los actores políticos se deben a su comunidad política. Ejemplo de ello podrían ser los documentos básicos de cada partido. Hablamos entonces del análisis del polity, referente a la estructura. El siguiente es el institucionalismo guiado por la teoría de elección racional. Esta es la antítesis del institucionalismo normativo, en donde los comportamientos responden a una lógica de reglas e incentivos en vez de normas y valores que fijan las condiciones para la racionalidad restringida y establecen un espacio político, dentro del cual pueden funcionar muchos actores interdependientes. Dentro de las instituciones, los individuos intentan maximizar su utilidad. Desde esta perspectiva se analizan los resultados de las instituciones, considerando el uso eficiente y óptimo de los recursos sociales que producen la resolución de problemas. En este caso estamos hablando del policy, resultados, los cuales podemos observar en las políticas gubernamentales y políticas públicas. Como número 3 tenemos al institucionalismo histórico, en donde los comportamientos individuales y colectivos son el resultado de decisiones y acuerdos institucionales que se tomaron en el pasado. Por lo tanto, las políticas toman un rumbo determinado según las decisiones iniciales. Hablamos entonces de un camino de dependencia y prosiguen hasta que una fuerza política lo suficientemente poderosa o una coyuntura crítica las desvíe del camino. Referimos así al análisis del politics. El siguiente es el institucionalismo empírico. Es el más cercano al viejo institucionalismo, pero menos apegado al texto legal que éste. Se caracteriza por analizar la estructura formal del gobierno, asumiendo que de ella, de modo considerable, determina la forma como se procesan las políticas y se adoptan las decisiones gubernamentales. Hablamos entonces del polity. El número 5 es el institucionalismo internacional. En esta perspectiva se destaca la importancia de las instituciones como restricciones en el comportamiento de los estados. Las interacciones internacionales son consideradas como similares a las del nivel gubernamental doméstico. Por ejemplo, la cooperación entre naciones y organismos internacionales para atender determinada problemática estará definida por la estructura del sistema internacional. El institucionalismo social es otra variante y analiza la estructuración de las relaciones entre sociedad y Estado. Estas relaciones implican una interacción estructurada tanto dentro como fuera del gobierno, que se aproxima bastante a una condición institucional. Hablamos entonces del polity. El número 7 es el institucionalismo de redes, el cual representa una variedad novedosa de institucionalismo. Está constituido por redes generalmente informales, pero que interactúan entre sí con regularidad, las cuales surgen al interior de organizaciones públicas y dentro de la sociedad civil. Estos son los 7 puntos que menciona Peters. Sin embargo, cabe añadir 2 versiones más recientes del neoinstitucionalismo.
Entonces, como número 8 tenemos al institucionalismo constructivista. Como su nombre lo sugiere, se ocupa del papel que juegan en el proceso de cambio institucional la construcción discursiva de las instituciones, de las oportunidades políticas que éstas enfrentan y de la naturaleza de las crisis que las mismas sufren. Se atribuye importancia particular a la incidencia de las ideas del cambio institucional. Hablamos entonces del polity y por cambio institucional comprendemos el resultado de acciones individuales orientadas a resolver problemas de cooperación. Finalmente, tenemos al institucionalismo cognitivo. Para el entendimiento del papel desempeñado por las instituciones, así como su creación, es necesario tener en cuenta una dimensión cognitiva, es decir, entender a fondo cómo raciocinan y toman decisiones los humanos, tanto individual como colectivamente, porque ello condiciona su reacción frente a las instituciones. Hablamos en este caso de los procesos de politics. Conviene aquí analizar si resulta pertinente el insertar nuestra investigación en alguna de las versiones del neoinstitucionalismo. Con la finalidad de ir concluyendo esta presentación, es importante resaltar los tipos de problemas o interrogantes que el enfoque suele tratar, así como sus reglas de inferencia. Entre las interrogantes encontramos que quienes trabajan con el enfoque neoinstitucional con frecuencia se preguntan ¿cómo evolucionan las instituciones a través de la historia? ¿Qué consecuencias prácticas producen los distintos tipos de organización que, en una circunstancia específica, dan vida a una institución? ¿Cómo se caracteriza la cultura de una organización dada? ¿Cómo las instituciones reducen la incertidumbre en situaciones de intercambio? Por otro lado, entre las reglas de inferencia, según el enfoque, podríamos mencionar que para iniciar el análisis de un proceso político de cambio o de un comportamiento individual de naturaleza política, debe establecerse su relación con la institución o con las instituciones dentro del cual se ubica el proceso, el evento o la conducta que nos interesa. Importa, enseguida, aclarar la naturaleza política de la institución implicada. En general, importa establecer qué conducta resulta apropiada dado el contexto de reglas formales e informales dentro de las cuales se mueve el actor o se desarrolla el proceso que nos interesa. El proceso, evento o conducta debe entonces evaluarse según contribuya o no al pleno desempeño de la institución que representa o según indique una necesidad de cambio en el diseño institucional. En esta penúltima diapositiva señalo las fortalezas y debilidades que los propios defensores del enfoque asumen. Entre las ventajas se reconoce que el enfoque neoinstitucional ha enriquecido y profundizado en forma sorprendente el estudio de las instituciones políticas. No importa desde cuál versión se le mire, el enfoque destaca las limitaciones impuestas desde las instituciones al comportamiento individual y a los procesos colectivos, pero se reconoce una limitada capacidad para que el individuo transforme dichas instituciones. El enfoque retoma la importancia de la historia como determinante en la conformación de instituciones y en la forma como éstas se comportan. Y quizá el más importante o que involucra mayor apertura es que el enfoque es en esencia interdisciplinar, lo cual da fortaleza y amplía sus alternativas metodológicas. Por otra parte, entre las desventajas se reconoce que la diversidad de versiones del neoinstitucionalismo y las profundas diferencias entre algunas de ellas hacen que el enfoque sea internamente heterogéneo y le dificulte producir una teoría coherente que sintetice sus diversas vertientes. El enfoque pocas veces intenta explicar el origen de las instituciones o su cambio radical. Las retoma como estructuras dadas, pero no enfatiza en los procesos de su creación y cambio. En algunas de sus versiones, el enfoque tiende a ser subjetivo y normativo, porque trabaja a partir de un ideal sobre el funcionamiento de las instituciones, el cual se toma como punto de referencia para evaluar a las organizaciones. Finalmente, abordaré las características generales de mi investigación y la relación que guarda o no con el enfoque neoinstitucionalista. El título, aún tentativo, es Movilidad urbana entre la Ciudad de México y los municipios como factor determinante para la movilidad social. La zona objetivo está delimitada únicamente a Ciudad de México y los municipios de Naucalpan de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Gilotzingo y Xonacatlán, recayendo en Naucalpan la importancia de ser el punto de tránsito y conectividad entre el centro urbano y dichos municipios. Partiendo de que es un tema puro, el interés es saber qué condiciones de movilidad urbana existen entre estas zonas y con ello saber cómo influyen en el perfil socioeconómico de los habitantes de los municipios. El objetivo específico es determinar si existe dependencia social y laboral de los municipios mencionados respecto al centro urbano de la Ciudad de México,
los cuales determinen la calidad de vida de las periferias. Entre los actores ubicamos principalmente a la sociedad civil, quien padece y demanda los costos sociales y económicos de una movilidad urbana obstaculizada. Posteriormente se encuentra la iniciativa privada, que es quien resiente dicha problemática en una baja de productividad, y finalmente están los tomadores de decisiones, quienes mediante las atribuciones de las instituciones se tendrán que ocupar de atender la problemática debido a que los resultados no están cumpliendo con la satisfacción de la sociedad. Es decir, me estoy enfocando en lo que es el análisis del policy. En conclusión, me parece acertado insertar la investigación dentro del enfoque y tipología del institucionalismo guiado por la teoría de la elección racional, la cual se enfoca en analizar los resultados que las instituciones producen considerando un uso eficiente y óptimo de los recursos sociales y materiales. La investigación aún no se concluye, pero la hipótesis causal considera que según sea el nivel de movilidad de las personas, será el nivel de calidad de vida. Por lo tanto, de comprobarse esta hipótesis, se estaría comprobando también el enfoque neo-institucionalista, debido a que son las instituciones quienes definen y restringen el desarrollo individual y colectivo.